Amén, amén, amén. Ay, sahanaranaquita, sai katamaranakatai suta. Iniamahanakatai, dice el Señor, pueblo mío, lo estoy llamando a asamblea de reunión. Muchos han dejado de reunirse como algunos tienen por costumbre. Empiezan un nuevo año sin la provisión de mi bendición. Y los he llamado para que reciban mi bendición. Se entretienen con el mundo y a mí no me buscan. Yo tengo la solución, porque cuando yo abro una puerta, no hay quien la pueda cerrar. Y cuando yo la cierro, nadie la puede abrir. Yo soy el Dios Todopoderoso que guardo los míos. He hablado estas palabras para que rieguen la voz, porque se enfrentan a un nuevo año de muchos cambios. Dejé saber y ver mi señal. El eclipse lunar es una señal que bíblicamente está establecida. Solamente lo podrán superar buscando mi rostro, dice el Señor. Despierten y búsquenme. Así le he dicho, dice el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y vamos a orar, sí, Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú eres todo lo que tenemos y eres todo lo que necesitamos. En esta noche te presentamos esta enseñanza como una alabanza para ti, de tal manera que nosotros vivamos el culto racional en vivo sacrificio de alabanza a ti. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a otros para que esta verdad sea vista conforme a tu voluntad y pueda hacer tu grande obra en las vidas que consagradas están a ti. A ti daremos la gloria y la honra. Ayuda, Señor, a Noemí, abre nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar, podamos intronizarnos y darlo, Señor, a otros que todavía no están claros en ti. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Adelante, Noemí. Dios bendiga. Dios bendiga más. Dios bendiga, amén. Gracias al Señor por permitirnos llegar una vez más a su casa para adorarle, para exaltarle. Sé que pastor, pero siempre me gusta entregar la parte antes de yo comenzar, así que les pido que se pongan en pie para entregar la parte al Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido llegar hasta tu casa, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de cualquier inconveniente que pudo haber surgido, Señor, hemos llegado a tu casa, Señor, para estar en conjunto, Señor, adorarte como un solo cuerpo, Señor, como una sola iglesia, Padre Santo. Y yo te presento esta parte, Señor, para que tú tomes el control completo, Señor. Yo me quito para que te entrones tú, Padre. Que sean tus palabras a través de mi boca, Señor Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, transmitiendo la palabra, Señor, que tú quieres traer a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Y como habíamos estado estudiando anteriormente, hoy es la última parte. Estamos estudiando cómo está tu lámpara. La penúltima. La penúltima estuvimos hablando de lo que es el aceite, que implica la presencia del Señor, implica la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad que sí? Así que si no pudieron estar con nosotros, les invitamos a que lo busquen por la página de la iglesia y la estudien. La compartan también con los que ustedes conocen, amén. Así que, como siempre les digo, vamos a escudriñar la palabra, vamos a estar estudiando un poquito más a fondo de lo que usualmente hacemos los domingos y vamos a estar de continuo en lo que es Mateo 25 del 1 al 13 y nos quedamos en la última parte que el Señor me dio, que es la de la luz encendida, la llama, lo que representa la presencia perdurable del Dios, amén.
Y pudimos ver en Salmo 119, 105, que nos dice un versículo muy hermoso, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra del Señor es una de las cosas que nosotros necesitamos tener en nuestra vida y tenemos que tenerla ahí constantemente, porque si nosotros no nos nutrimos de la palabra, la lámpara va a estar vacía. Amén. Así que la luz encendida es la presencia perdurable de Dios en nuestras vidas, que nadie pueda apagar. Podremos pasar situaciones o pruebas, pero el fuego no se va a apagar. Es permanente cuando hay una verdadera disciplina en nosotros. Y esa disciplina, ¿qué conlleva? Orar, ayunar, estar en comunión con Dios, estar en adoración, estar de continuo nosotros conectados a la fuente. Y esa fuente es Cristo. Así que quizás nosotros podemos pensar de que como nosotros vamos a estar en comunión constantemente durante el día, durante el trabajo, las diferentes situaciones. Créame que nuestro sistema, nuestro cuerpo fue diseñado para nosotros poderlo hacer. Porque yo puedo estar hablando con usted ahora, pero mi mente está adorando al Señor. Mi mente está preguntándole al Señor: Señor, pon en mi boca las palabras que tú quieres que yo diga. Así que nosotros somos diseñados, nosotros somos capaces de estar continuamente conectados con la fuente. Amén. Y vamos a ver en Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y como habíamos tocado ya anteriormente, habíamos comenzado desde el versículo 1, ya estamos casi culminando. Y en otra versión dice: ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él. Luego alguien le echó seguro a la puerta. Y me llama la atención, y ustedes van a ver que yo siempre tiendo a resaltar unas palabras que me llaman la atención. Y en esta es el esposo. Y dice: las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y como de continuo hemos traído en el estudio, el estar preparado no es solamente, tú sabes, dejarlo para 10 minutos antes de que cierre la tienda, ir y tratar de conseguir las cosas que necesitamos. El estar preparados en Cristo lo que significa es que continuamente nosotros tenemos que estar buscando su presencia, leyendo su palabra, adorándole, estar todo el tiempo en comunión con Él. Y como les dije hace un momento, nuestro cuerpo está diseñado para poderlo hacer. No dude que usted no lo pueda hacer, no dude en que tiene limitaciones, en que quizás no se puede expresar bien. Eso no es una limitación para Dios, es una limitación para nosotros mismos. Eso es una excusa para nosotros decirle a Dios: no, para después, quizás cuando me prepare. Ahora no, por ahorita. Pero ¿saben qué, hermano? Usted y yo ya estamos preparados. Los que hemos aceptado al Señor, y no tiene que ver con que lleves mucho tiempo, lleves poco tiempo. Cuando Dios te llama, Dios ya diseñó para que tú estuvieras preparado. Dios te llama y en muchas ocasiones va a conllevar una preparación. Porque en muchas ocasiones a nosotros, ¿cuántos de nosotros nos han dicho: tú tienes este llamado? El Señor te llamó para hacer tal cosa. Y en muchas ocasiones, sí, cogemos el papelito, sí, nos dijeron tal cosa y lo escondemos debajo de la almohada en algún momento dado. Y otros, al contrario, se tiran de frente con tu y botas cuando tienen que pasar un proceso de preparación. Así que cuando Dios nos llama, sí, ya Él diseñó y determinó que usted es capacitado para eso. Pero tiene que preguntarle si es el momento de usted tirarse con tu y bota o el momento de esperar y prepararse para el momento que Él determina a usted hacerlo. Amén. Así que quiero resaltar lo que es esposo, y esposo en la palabra implica metafóricamente a Dios, para citar o hacer una referencia a la relación íntima que mantiene con su pueblo. Así que Dios, junto con su iglesia, es un matrimonio, es una relación de intimidad, y no es intimidad sexual como algunas personas pueden tergiversar. La relación matrimonial lleva mucho más allá que solamente la parte sexual. Lleva la parte de tú comunicarte, de tú conocer a tu pareja, de tú saber quizás con las miradas qué es lo que implica, qué es lo que quiere decirte o qué no debes hacer. Implica el tú conocer el estado de ánimo de tu pareja para tú saber si le puedes preguntar, pedirle algo o tiene que esperar hasta más después para pedírselo. Implica también esa confianza, implica esa confianza que tú puedes tener con tu pareja, de que tú sabes que si tú tienes una necesidad, en muchas ocasiones pues nosotros siempre queremos discutirla, pero
cuando tenemos una necesidad de urgencia, quizás tratamos de conseguirlo, pero si no lo conseguimos, pues tomamos la decisión y decidimos y después se lo comunicamos. Pero aún así está la confianza de no te preocupes. Si tú lo necesitas, resolviste, está bien. De poderlo hablar, de poderlo discutir, de poder decirnos cómo nos sentimos. O sea, no me voy a detener en esto, pero es mucho más allá de lo que nos han querido adiestrar o a capacitar de lo que es una relación matrimonial. Y Dios en su palabra nos muestra por diferentes ocasiones a través de toda la Biblia el amor tan hermoso que Él tiene con su pueblo, el amor insaciable que Él tiene, ese amor desprendido, un amor tan desprendido que Él de su esencia envió a su Hijo para tu salvación y mi salvación. Así que imagínense en ustedes el amor tan grande y esa definición del esposo que Él tiene con nosotros. Amén. Así que podemos verlo también en términos de matrimonio. Mientras más alejados, nosotros somos un tipo de triángulo. Nos dicen también que eso metafóricamente nos comparan con cordón de 3 cuerdas. ¿Verdad que sí? Porque eso va entrelazado. Pero cuando lo vemos desde un punto de vista de triángulo, nosotros componemos cada esquina, cada punto, ¿verdad? Y Dios está en el punto más alto. Obviamente Él es la cabeza de nosotros. Cuando nosotros lo entendemos en el matrimonio, obviamente, pues sabemos que Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Si lo ponemos en alguna esquina, olvídate que está fuera de la ecuación. Así que si Dios está primero en nuestro matrimonio, vamos a ir resolviendo. Ahora, lo particular que me llamó la atención de esta imagen es que mientras más alejados nosotros estamos como matrimonio y estamos a las esquinas, más nos alejamos de Dios. Pero no solamente de Dios, nos alejamos de nosotros también. Así que nosotros tenemos que estar pendientes a eso y ver que hay ocasiones que nosotros caemos en monotonía y hay momentos donde uno dice, ya, esto es la misma rutina, y dejamos de hacer cosas espontáneas entre el matrimonio. Pero más que todo, cuando nosotros permitimos alejarnos el uno del otro, nos estamos alejando de Dios. Así que cuando usted vea que en algún momento dado su relación como que está un poquito menguando para los que estamos casados, los que tienen una relación de noviazgo, y ven que como que están menguando y se están alejando un poquito, procure identificar en qué punto del triángulo usted está. Si está más abajo, pues vamos a procurar estar más cerca de Dios. Porque mientras más arriba del triángulo estamos, más cerca estamos de Dios. Amén. Así que esa relación con el Señor es muy importante. Y podemos verla también en Oseas 2:19. Nos dice, 2:16 es ese, perdón. No le cambié el numerito arriba. Es Oseas 2:16. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y me llamó la atención eso porque anteriormente dice que en la familia patriarcal el esposo era la cabeza de la mujer y tenía el control de su conducta hasta el punto de cancelar los votos que ella hacía. Por eso las esposas, vemos que se referían a sus esposos como Señor. Eso, el único Señor que tenemos es Jesucristo, ¿verdad que sí? Así que, pero en ese momento era la cultura de ellas decirle mi Señor, Señor. Y pues, gracias a Dios eso cambió. Y Dios nos dice aquí en su palabra, nos dice, Ishi implica mi marido, mi esposo. Y Baali implica mi Señor. Por eso es que el Señor le dice ahí, ya no me llamarás más Ishi, sino me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali. O sea, me llamarás tu esposo, ya no me llamarás tu Señor. Nos implica esa relación más íntima que Él nos está dejando saber con su pueblo. O sea, ya no voy a ser tu Señor, voy a ser tu esposo. Voy a suplir lo que tú necesitas. Voy a tener una relación más íntima contigo. Voy a tener una relación más afine contigo. Amén. Así que lo vemos también en Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Así que vemos esa relación hermosa del Señor cada vez que nos hace recordar que no solamente somos su pueblo, somos su novia. Él no es nuestro esposo, Él es el que nos cubre, nos guarda y está atento a nosotros. Amén.
Sigue diciendo en Oseas 2, 19, 20, dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y esto me llamó la atención de ese amor que nos presenta el Señor ahí, que le está diciendo a su pueblo. Ese es el amor de Dios, de Jehová hacia Israel, es lo que le está dejando saber a su pueblo. Y vi unas palabras particulares que me llamaron la atención y se las voy a traer. Y dice, desposaré. Desposar es el primer paso hacia el matrimonio y compromiso vinculante. Es ese primer paso donde los caballeros o las damas dan para comprometerse con esa persona, o sea, para separarse para esa persona. Dios nos está diciendo, ya yo te separé, ¿verdad que sí? Su palabra nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos conocía. Amén, ya Él nos había puesto nombre. Así que cuando Él nos refuerza aquí que dice, yo te voy a desposar, es que ya tú estás separado para el Señor. Ya tú tienes un propósito con Él y Él te ha separado para su obra. Amén. Así que justicia y juicio señalan la justicia perfecta de Dios en su relación con Israel. Y sabemos que Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que quizás nosotros pensamos la justicia de una manera, pero Él tiene la justicia perfecta, que es la justicia divina. Amén. La benignidad es un amor firme, una lealtad al pacto. La misericordia, una devoción inquebrantable de Dios por Israel. Y la misericordia también describe el tipo de amor que es el de parte esencial del pacto de Dios y enfatiza la absoluta fidelidad y la inalterable perseverancia de ese amor. Cuando el Señor actúa misericordiosamente con alguien, lo que hace es extender su amor fiel que engloba su compasión, perdón y bendición. Así que la misericordia no es solamente que tú sabes, pues te tengo misericordia, no te voy a hacer nada de eso. No, cuando Dios a nosotros nos muestra su misericordia, nos está mostrando mucho más allá que el simplemente quizás perdonarnos por algo. Nos está demostrando su amor, su bendición, su paternidad, su compasión hacia nosotros. Amén. Y la fidelidad, que se refiere a la inconstancia de Baal y a la infidelidad de Israel con la de Dios. O sea, demuestra la fidelidad de Dios hacia nosotros. Demuestra su amor que es inquebrantable hacia nosotros. Amén. Lo que los quebrantamos somos nosotros en muchas ocasiones. La mayoría, bueno, la que lo quebrantamos somos nosotros. Punto. No hay manera que Dios quebrante su amor por nosotros. Amén. Y nos sigue diciendo en Mateo 25, 11 y 12. Y después vinieron también las otras vírgenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y qué triste es que alguien que tú has tenido una relación, de momento te diga, yo no te conozco. Es duro, duele. Y marca, porque marca, o sea, te deja una impresión donde uno dice, pero claro que me conoce, ¿cómo que no me conoce? Y tú sentirte como que, diríamos acá en el limbo, como que en un momento de sweet and sour, dulce y amargo, porque tú sí conoces la persona, pero que te diga que no te conoce, que te aparte. Duro, hermano. Dice, hay otra versión que dice, después llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero le contestó, la verdad es que yo no las conozco. Así que en ese momento podemos ver, cuando vemos esa parte de que cierto digo, ya habíamos visto que las vírgenes, las prudentes, les habían dicho a las insensatas, vayan ustedes y compren el aceite para que no nos falte a nosotras. Pero lo que sabemos es que las prudentes se prepararon. Ellas tenían su vasija ya preparada con aceite y estaban listas por si se les apagaba el de la lámpara, ella tenía con qué rellenar las lámparas, ¿verdad que sí? Sin embargo, las insensatas, lo más probable, imaginándome yo acá, con el casco de la imaginación, estaban en un party ellas y estaban relajando y no, que si esto, que si lo otro, y las muchachas, ay Dios mío, las prudentes, les decían, vayan y compren aceite, no se queden, que se van a quedar a pie. Y ella, no, que eso va a tardar, mira, eso puede ser que se tarde y venga más tarde. Y más tarde fue que cerraron las tiendas, como quien dice, y se quedaron sin aceite, ¿verdad que sí? Pero dice
que en el momento que se anunció y ellas pegaron un grito, se dieron cuenta que aún estaban durmiendo, se pudieron percibir la presencia del Señor y clamaron que había llegado el novio. Pero había llegado el novio, ya se habían quedado dormidas, las tiendas cerraron y se quedaron sin aceite. Así que tenían que ir a la tiendita del 24/7, que estuviera 24 horas abierta, para ellas poder ir a comprar el aceite. Sin embargo, en ese tiempo que ellas pudieron haberse preparado y perdieron quizás en otras cosas, esto digo yo acá, yo relato algo porque es que yo me lo imagino, o sea, uno tiene que ponerse la película, cuando no te da tanto detalle, uno tiene que imaginarse las cosas. Y entonces, en ese tiempo que ellas pudieron prepararse, pero no lo hicieron, ellas perdieron el tiempo. O sea, perdieron un tiempo donde pudieron tomar ventaja y prepararse aún más quizás que las mismas prudentes. Porque ellas pudieron quizás, en vez de tener una vasija, pudieron tener 2. No sabemos. Pero esto soy ya que imaginándome. Así que, en el momento que ellas salen a comprarle el aceite y regresan, el esposo vino, llegó, ya se fueron. Pero las prudentes entraron a la boda con el Señor. Y el Señor cerró la puerta. Y sabemos, y ahorita nos estaban diciendo que puerta que cierra el Señor, nadie la puede abrir. Así que por más que toquen, lo más que pueden hacer, lo más probable es quién es. Y abrir la ventanita a ver quién es que está afuera. Pero el Señor les dice, de cierto os digo que no os conozco. Así que qué triste que te dejen vestido y alborotado, ¿verdad que sí? Y tú estés esperando con ansias ese momento, y llegó el momento y se te fue la guagua. Así mismito. Y la palabra nos dice claramente, y en el capítulo anterior nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Por eso es el que el Señor nos incita constantemente a estar preparados, a estar velando, a estar todo el tiempo en vigilancia. Y no es vigilancia que usted esté con binoculares a ver qué está haciendo el vecino. No me malinterprete con eso, no. Es en vigilancia de que usted pueda percibir lo que está pasando en el ámbito espiritual. Es que usted pueda percibir, está en vigilancia y ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Es que usted pueda darse cuenta de que llegó a la iglesia y algo está pasando con algún hermano de nosotros. Y el Señor te inquieta y te dice, vete, háblale y dile tal cosa. Y nosotros, ay, Señor, que yo voy a decirle eso, va a pensar esa persona que estoy loca, si yo no sabía nada de eso, que yo me voy a acercar a decirle algo. Vuelvo y se los digo, si el Señor te envía, tú despreocúpate que piense la gente, que diga las personas. Eso te envió el Señor. El Señor se ocupará de hablar con la persona. El Señor se ocupará de trabajar con la vida a la que usted le tiene que llevar la palabra. Pero ¿sabes qué? Ese pudo ser el momento o puede ser el momento determinante para esa vida, para esa persona, para ese hermano de nosotros, para esa persona que está caminando en la calle, para la persona que tiene al frente en alguna fila, para un deambulante. Usted, name it, no importa. Pero procure siempre estar en vigilancia, estar apercibido para lo que el Señor quiere que usted haga. Amén. Vemos también que Adán y Eva tuvieron la confianza e intimidad afines con la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Yo hubiera querido poder tener ese privilegio de estar siempre en la presencia del Señor, de estar de continuo, ver al Señor paseándose en medio de nosotros en el huerto, en un lugar donde Él creó única y exclusivamente para nosotros. ¿Verdad que sí? Es como decir que a veces vemos estas mansiones espectaculares que uno dice, pero ¿y por qué cuestan tanto? Ahí hay obra allá adentro. Hay algunas que sí tienen, pero después uno dice, rayos, si eso se va a quedar, ¿para qué yo voy a gastar tanto en eso? No, me conformo con lo que el Señor me dé. Él no tiene lo mejor para nosotros, pero no es que yo me voy a desgastar y me voy a desvivir para tener algo que al fin y al cabo lo voy a disfrutar, quizás no al máximo, pero se va a quedar. Amén. Y vemos que a partir de ese incidente donde pues se dejan tentar por la serpiente, el pecado ha sido un impedimento para estar en la presencia física de Dios. Así que desde ese momento donde ellos se desvinculan, pues por un error que cometieron, donde tenían las instrucciones claras, o las instrucciones estaban claras, no comas del árbol de la vida y de la ciencia. Jáltate de todo lo demás, como diríamos acá en Puerto Rico. Tú abastécete de todo lo demás,
pero ese no lo toque. Y mira qué cosa, que cuando nosotros nos dicen no toques eso, es cuando más curiosidad nos está por tocarlo, ¿verdad que sí? Al nene chiquito tú le dices, no toques eso. Y lo curioso es que los nenes te miran y te hacen, lo tocan, pero mirándote. Como que tú me dijiste que no lo toques, pero estoy tocando y no me pasa nada. Así nosotros somos también de adultos. Créame, nosotros tenemos un niño por dentro. Aunque usted diga que no, todos tenemos un niño por dentro. Lo que pasa es que uno, pues, lo disimulamos más que otro. Así que en ese momento nosotros podemos ver que hay una separación de la presencia del Señor con nosotros. Y por eso es que la presencia del Señor tiene que entonces nuevamente regresar. ¿Verdad que sí? Pero regresa por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde nuevamente Él desecha todo impedimento, todo velo que estaba deteniendo el nosotros poder intimar más con Dios. Y dice, no te preocupes, que este sacrificio que yo voy a hacer va a permitir que usted y yo podamos estar en la presencia nuevamente con el Señor, podamos gozar de no tener que ir a través de alguien a pedirle al Señor algo. Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la bendición de nosotros ir directamente a la presencia del Señor sin ningún impedimento adicional. Nosotros podemos abrir la puerta de la intimidad con Dios. Nosotros podemos estar de continuo en su presencia. Pero muchas veces nos cuesta pensar de que podemos estar en su presencia, porque como no es algo palpable para nosotros, no es algo por lo que nosotros tenemos control, pues muchas veces lo tomamos por desapercibido. Y como yo les decía la semana pasada, hay muchas cosas, el Señor ya decidió ponernos a nosotros como herederos y coherederos en Cristo Jesús. Ya nosotros somos parte del testamento de Cristo. Pero como no nos ha costado para muchos, cogemos así el testamento y lo metemos así y se nos olvidó. Pero ya Dios te dio el testamento. Ya tu nombre, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nosotros tomamos parte en el testamento. Nuestro nombre está inscrito. Ese libro de la vida es nuestro testamento. Es el testamento que Cristo nos ha dejado. Y constantemente se siguen añadiendo nombres. Pero constantemente también se siguen quitando. Porque aunque nosotros aceptamos al Señor, no es una cosa que es un sello permanente. Dice la Biblia que nosotros tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Así que si nos da esa instrucción implica de que no es algo permanente. Es algo que constantemente nosotros tenemos que cuidar. ¿Verdad que sí? Un carro, si usted no le da mantenimiento, puede estar nuevo, puede pasar años en su garaje y el día después que pasen 5 o 7 años y lo quiera aprender, lo más probable va a tener muchas cosas deterioradas. De igual forma es nuestra salvación. Si usted tiene la salvación y usted la cogió y la guardó en el garaje, y sí, la salvación está ahí, pero siga haciendo todo lo que usted quiera hacer, no conforme a la voluntad del Señor, cuando usted quiera aprender la salvación, va a tener muchas cosas que tiene que reemplazarle. Así que atesore su salvación. Constantemente esté guardándola, constantemente esté puliendo su salvación. Y pulirla y guardarla implica oración, leer la Biblia, estar en comunión con el Señor, venir a adorar, venir a exaltar el nombre del Señor. Amén. No es solamente aceptar al Señor y ya se quedó ahí. No, nosotros aceptamos al Señor, pero conlleva ejercitar el músculo de la fe. Amén. Así que también nos dice que mediante el Espíritu Santo nosotros tenemos conciencia de que Dios está en nosotros. Amén. Jesús nos dejó dicho, dice, yo me voy, pero os enviaré un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos revela, el que constantemente nos recuerda a nosotros de que nosotros cargamos, nosotros portamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos hacer cosas como lo hizo Jesús en su tiempo.
pero nosotros limitamos al Espíritu Santo a que se pueda manifestar. Nosotros limitamos la presencia del Espíritu Santo y diminutamos, es un disparate, ¿verdad? Hacemos diminuta la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor, hermano, es mucho más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. La presencia del Señor es mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir. Como yo les decía la semana pasada, qué triste es ver que el Señor nos ha dejado todas las herramientas y para nosotros el concebir en nuestra mente, el que nuestra mente pueda entender de que el Señor puede hacer un milagro, ¿cómo es que le dice? Un milagro creativo. O sea, que si a una persona le falta una extremidad de la pierna, el Señor lo puede hacer. Si a una persona le faltan muelas, le faltan dientes, el Señor le crea la dentadura. Si el Señor, lo hemos visto, pero aún así cuestionamos. Aún así, nuestra humanidad quiere limitar la presencia del Señor a nuestra lógica. Y no es nuestra lógica. Dios dice 2 más 2 son 5 y nosotros decimos, no, pero es que es 4. No, te estoy diciendo que son 5. No, pero es que mira, la matemática a mí me dice que 2 más 2 es 4. Y yo te digo que 2 más 2 es 5. Y nos vamos hasta el piso. No, que no, que no. Pero es que no es como nosotros vamos a decirle a nuestro Creador cómo es que tiene que hacer las cosas. ¿O acaso los equipos le dicen a quien los creó cómo es que ellos van a funcionar? Le dicen un meme, como una pequeña historia donde dice que esta persona vio un equipo donde estaba dañado. Y llaman a un especialista y viene para acá y nada que ver. No daba pie con bola para arreglarlo. Y no da pie con bola. Pues vamos a llevar al que lo creó. Pues lo llame, qué sé yo qué. 2 minutos, lo arregló y le cobró $500. Y dice, pero 500 pesos, pero si tú no te tardaste ni 5 minutos ahí. No, porque yo no te estoy cobrando por el tiempo, yo te estoy cobrando por el conocimiento. Porque todavía a estas alturas tú no hubieras podido conseguir a alguien a menos que yo hubiera venido porque yo fui quien creé eso. Así que Dios nos dice a nosotros, yo soy tu creador. Tú tienes una esencia de mí, tú tienes un soplo de mi esencia. Pero tú no eres mi esencia completa. Eso únicamente lo fue Jesús. Así que suena duro. Pero aún así, nosotros teniendo un soplo de la esencia de Dios, Dios nos dice a nosotros, y Jesús nos dejó dicho que aún cosas mayores que Él hizo aquí en la tierra, nosotros íbamos a hacer. Así que aún ese soplo es lo suficientemente sustentable en nuestras vidas para nosotros permitir que Dios haga un milagro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a quitar la mente, aprender a quitar la lógica de lo que nuestra humanidad dice que tienen que ser las cosas y permitir que la presencia del Señor se manifieste como Él quiera. Si la presencia del Señor dice que cuando nos vayan llegando la gente se van cayendo por su presencia, allá usted olvídese si se quedó tirado en el piso, tírele por encima un paño que no se le vea nada y siga gozándose del culto. Porque saben que yo no sé ustedes, y yo sé que hay 2 o 3 hermanos aquí que me acompañan en ese anhelo, pero yo quiero ver cuando una iglesia constantemente esté unida en un solo espíritu y podamos provocar la presencia del Señor a tal forma que es que la gente sigue entrando, porque es que ellos quieren saber qué es lo que está pasando aquí, porque hay algo diferente que ellos no han visto allá, pero que están viendo aquí. Así que yo anhelo, ¿sabes qué? Moverle las vestiduras al Señor y provocar al Señor y como nena chiquita decirle, Señor, yo quiero ver tu presencia, yo quiero ver la manifestación de tu poder en la casa, yo quiero ver la manifestación de tu poder, no solamente en esta casa, en mi hogar, en mi vida, en mi familia, en cualquier lugar, Señor, que yo pise. Tú dices que tú vas delante de mí, tú dices que tu presencia me alcanzará y me acompañará en todo momento. Por lo tanto, Señor, cuando yo camine, yo quiero que la gente vea tu presencia, no me vean a mí, porque es que no me tienen que ver a mí, tienen que ver la presencia del Señor. Nosotros somos portadores de su presencia, por lo tanto, ellos no te van a ver a ti, ellos te pueden ver a ti físicamente, pero recuerda algo, tú representas a Cristo, tú representas el reino del Espíritu Santo, amén, el reino de Cristo.
Eso somos lo que nosotros representamos. Su apellido es cristiano. Por lo tanto, nosotros representamos a Cristo en cualquier cosa, porque si usted va en chancleta, pantalones cortos a un banco, usted es cristiano igual. Que nos van a decir, mira, ¿tuviste a aquella fulana que vino en pantalones cortos y esto? Olvídese. Usted procura siempre de que usted esté representando a Cristo. De que en todo momento, nosotros somos un libro abierto para todo el mundo. Nosotros somos, tú dices que tú eres cristiano y es cuando más la gente está así, con la lupa, con el telescopio. Desde la ventana allá de la esquina está velando todo lo que tú haces. Y uno a veces como que, no me digas. Pero ¿sabes qué? Hemos visto que son en los momentos difíciles, cuando la persona que más te está juzgando, te está señalando, te está mortificando la existencia en cualquier lugar, procura ir donde ti para que tú ores por alguna situación. Así que tú procura que aunque sea un aguijón, Señor, gracias, porque ese aguijón me hace entender de que tú sigues trabajando en mi vida. Que hay momentos que quisiera guindar así, tú sabes, la ropa de cristiano y meterle 2 o 3, pero no, Señor. Y no te pido paciencia porque me dan más pruebas. Amén, porque nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Y no te preocupes, yo te voy a dar paciencia. Pero manda 2 o 3 cosas ahí para que... Pero las pruebas son parte de nuestra vida. Las pruebas son parte de nuestro crecimiento también. Amén. Dice también en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, usted y yo ya fuimos pueblo adquirido por Dios. Ya usted tiene el sello, ya aquí hay un sello, ya usted tiene el apellido. Dios nos adoptó. Amén. Nosotros somos parte de los gentiles en los cuales nosotros tenemos el privilegio de pertenecer al linaje de Cristo. No linaje directo, pero pertenecemos al linaje de Cristo. Somos coherederos en Cristo Jesús. Somos parte de ese testamento. Somos parte de esas bendiciones que ya Él nos dejó. Amén. Cuando nosotros compramos algo es porque nos gusta, nos llama la atención, ¿verdad que sí? Y nos pasa muchas veces con cosas electrónicas o los autos o diferentes cosas, que cuando nosotros adquirimos eso, nosotros siempre queremos como que diferenciarlo de las demás cosas, por si alguien se lo encuentra, sepa de quién es, ¿verdad que sí? Pues lo mismo hizo Dios con nosotros. Cuando Dios nos adquiere a nosotros, Él nos marcó con la sangre. Amén. Él nos selló, dijo, no, esta es mi propiedad. Esto es mío, yo lo adquirí. Por lo tanto, la palabra nos dice que nosotros somos semejanza. Nosotros nos parecemos a Él. ¿Sabe que a veces pues somos tercos y como que queremos hacer los berrinches? Pero no, nosotros somos parecidos a Dios. Nosotros todos tenemos una esencia de Él. Así que gracias a Dios porque somos diferentes, porque si no fuera bien aburrido el mundo. Pero yo siempre he tenido, ¿verdad? Y esta es mi perspectiva siempre, de que todas las personalidades en conjunto, Dios tiene algo de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos personalidades diferentes. Así que imagínense ustedes la diversidad de nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir. Eso produce en nosotros gozo. Cuando nosotros sabemos a quién pertenecemos, de quién somos, eso nos crea en nosotros gozo, porque tenemos una identidad. Nosotros sabemos a quién recurrir. Amén. Pero el resultado práctico de estar en la presencia del Señor constantemente es el gozo. Cuando nosotros, yo no sé ustedes, pero cuando, yo llevo casi toda mi vida en el Evangelio, y yo me recuerdo que los momentos donde más gozo yo tuve fue en mi preadolescencia, adolescencia, porque ahí yo pude entender muchas cosas, porque cuando niños pues nos dicen algunas cosas, pero uno quizás no capta del todo. Por eso es que siempre hacemos énfasis en que las cosas tienen que ser simples para que los niños los puedan entender. De igualmente a los adultos. Si usted no entiende algo, usted procure
que alguien se lo pueda explicar de una manera un poquito más fácil. Pero cuando yo pude entender qué es lo que representa a Dios para mí y todas las cosas que Él hizo y ha hecho y sigue haciendo en mi vida, ahí yo pude tener aún más gozo de lo que ya yo tenía, porque pude entender realmente qué es lo que Él ha hecho por mí, qué es lo que Él ha dado y qué es lo que yo no he dado. Y aún así su misericordia y su gracia me alcanzan. Aún así constantemente Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que el gozo también es una emoción que se identifica con un sentimiento de plenitud y satisfacción. Es el resultado de una experiencia de felicidad por el cumplimiento de lo esperado o anhelado. Es una de las características principales de aquellos que han sido conducidos al conocimiento de Dios y que están en comunión con Dios. Así que David también nos deja en Salmo 16:11, nos dice de el gozo que solo los justos pueden saber. Solamente los justos podemos conocer y entender ese gozo que solamente lo da Cristo, ese gozo que solamente lo da su salvación. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Así que nos dice que es en su presencia que nosotros vamos a tener gozo. Por eso es que nosotros tenemos que procurar de que constantemente tenemos que estar conectados a la fuente, ¿verdad que sí? Hay otra versión que dice, me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Amén. En Santiago 1:2 también nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que cuando usted y yo tengamos pruebas, las pruebas nos producen fe y desarrollan la perseverancia. Cuando perseveramos a través de las pruebas, demostramos a nosotros mismos y a los demás que nuestra fe es real, aumenta nuestro sentido de presencia de Dios y al igual que nuestro gozo. Así que cuando nosotros pasamos esas pruebas, las sobrepasamos, podemos entender la presencia de Dios que nunca se ha apartado de nosotros, porque hay momentos donde Dios hace silencio, pero es porque Él no te tiene que contestar todo el tiempo. ¿Amén? Dios está, pero Él no tiene que contestar todas las preguntas todo el tiempo. Él lo hace y en muchas ocasiones, y yo tuve una experiencia donde, yo dije, más nada, no tengo que preguntar más nada, donde Él lo hace por su misericordia. Eso fue cuando mi mamá falleció y habían pasado varios años. Y mi pregunta siempre fue porque yo me sentí que yo me quedé en el limbo. Mi papá ya había fallecido, yo tenía 13 años. Y de momento fue como que una experiencia bien sweet and sour, dulce amarga, porque mi mamá, que era lo único que me quedaba, partió con el Señor. De momento éramos 4 hermanos, tenía 2 mayores, nos quedamos 2 menores. Y en los 2 menores, pues no nos quedamos con los mayores, sino que fue como que con algún tío que nos quedamos. Y de momento pasaron varios años, yo no había superado la muerte de mi papá, de mi mamá, y constantemente yo me encerraba en mi cuarto a llorar. Y mi oración constantemente y hablando con el Señor siempre era, Señor, llévame porque yo no entiendo mi propósito aquí. Yo no entiendo para qué tú me mantienes aquí si yo no tengo a mi papá, yo no estoy cercana con mis hermanos, o sea, nada de eso. Y pasaron unos años y pues esa pregunta siempre estaba ahí. No la hacía constante, pero sí de vez en cuando como que salía el Señor, pero ¿por qué tú te llevaste a mami cuando yo más la necesitaba? Yo tenía 13 años. Y decía, Señor, pero ¿por qué tú te la llevaste cuando era más donde yo la necesitaba? Y el Señor, por misericordia, me contesta y me dice, por amor a ti yo le alargué su vida. Y dije, se me volvió un taco. Y más nunca yo dije, Señor, más nunca te voy a preguntar. Porque yo sé que aún en las cosas que yo no entiendo, tú tienes cuidado. Pero cuando el Señor me dijo, por amor a ti, yo le extendí sus años. Yo pude entender entonces la vida de mi mamá en el ámbito de intercesión. Yo pude entender cuando el Señor despertaba a mi mamá en la madrugada y le daba canciones, le daba poemas. Y yo esas cosas no las entendía, obviamente yo era una nena. O sea, mi conocimiento, mi lógica no podía entender tales cosas. Pero luego que el Señor me contesta, y dije, Señor, gracias. Porque aún sin yo merecer que tú me contestes, me contestaste y me dejaste saber
que aun cuando yo pensaba que tú me habías abandonado, tú estabas cuidando de mí. Que aun cuando yo pensaba que pues, estaba solitaria, estaba en nada, me sentía en un desierto, tú tuviste cuidado de mí. Amén. Así que el Señor no nos tiene que contestar, nos contesta porque Él quiere hacerlo y porque Él nos ama de tal manera que nos quiere consolar. Pero cuando nosotros entendemos quién es Dios para nosotros, no hay pregunta satisfactoria más que estar en su presencia. Amén. Así que en Éxodo 33:15 también nos dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que mi oración también, y yo sé que en ocasiones se lo he dicho al pastor y se lo he dicho a mi esposo también, si en algún momento dado mis decisiones humanas quieren salirse de la voluntad y de la presencia del Señor, que el Señor me lleve. Porque antes de que yo me pierda en el mundo, que el Señor me lleve. Y esa es mi oración muy personal, porque yo no quiero fallarle al Señor. Yo no quiero de que las cosas que quizás las atracciones del mundo, y le digo, soy honesta, nunca, y le voy a preguntar a mi esposo, nunca a mí me ha llamado la atención escaparme de mi casa, irme para fiesta, tomar, fumar, nada. O sea, yo sé y estoy consciente que la oración que en algún momento dado mi mamá hizo por nosotros, en especial por mí porque fui la única nena para ella, hizo efecto. Porque créanme que nada de esas cosas a mí nunca me llamaron la atención. Y en una ocasión si alguien me dijo, la verdad que la oración que tu mamá hizo en algún momento dado, de verdad que el Señor se la está honrando. Aún ella no estando aquí, el Señor se la está honrando. Así que si usted está orando por alguien, por algún familiar, por algún hijo, por algún nieto, créanme que esas oraciones están vivas. Esas oraciones están vigentes todavía. Amén. Y vamos a ver unas comparaciones con las insensatas y las prudentes. Amén. Las insensatas representan a los que esperan a Jesús, pero no pueden persistir. La parábola hace mención del discípulo falso, en el cual su compromiso desde el principio fue deficiente. O sea, habla de las personas que han aceptado al Señor y están durante ese primer amor bien eufóricos y están ahí, qué sé yo, y llega un momento dado donde mengua un poquito ese fuego de ese primer amor. Pero nos dice ahí, nos hace la aclaración de que en algún momento dado siempre tuvo una déficit, siempre tuvo algo que no tenía la persistencia para seguir de continuo. Amén. Así que nosotros tenemos que procurar de que no seamos insensatos, de aunque tengamos la lámpara y la lámpara tenga aceite, tenemos que procurar tener la vasija llena de aceite también. Amén. No solamente quedarnos hasta ciertos puntos y estar satisfechos con una parte, sino que tenemos que estar continuos en la búsqueda de la presencia del Señor. Dice también que conocen de la palabra, la usan, pero no permiten que sea el Espíritu Santo quien los guíe en su conocimiento hacia la verdad, que es lo espiritual. Así que hay personas que sí te pueden recitar la Biblia, y con mucho respeto se lo digo a quien le caiga. Pueden recitarle la Biblia, pueden hablar la palabra, mire, y pueden tener estudios y todo lo que sea, pero hay algo que los limita y es que no permiten que el Espíritu Santo se manifieste. No permiten que sea el Espíritu Santo que hable a través de ellos. Pues créanme, hermano, cuando uno le dan la parte y le dan la responsabilidad de uno estar aquí y llevar la palabra, si no es el Espíritu Santo, procure no pararse aquí. Y se lo digo con mucho temor y temblor, procure no pararse. ¿Sabe por qué? Porque las consecuencias pueden ser nefastas. Las consecuencias, usted y yo, porque yo me incluyo, podemos ser piedra de tropiezo para algún hermano. Y alguna palabra que nosotros digamos que no venga de la presencia del Señor, que no provenga del Espíritu Santo, puede ser crucial para una vida que esté ahí o que esté por los medios, que esté al alcance de este mensaje. Así que si usted no entiende que la palabra que usted tiene no proviene del Espíritu Santo, mejor excúsese con el pastor y dígale, pastor, no me puedo presentar. Porque la responsabilidad de la persona que se para aquí, sea cual sea,
es ante Dios. No es ante más nadie, no es ante ni el pastor, es ante Dios. Amén. Así que, si usted conoce la palabra, permita que sea el Espíritu Santo que le revele a usted. Busque diccionarios bíblicos que le ayuden a entender diferentes palabras. Si no, venga donde nuestros pastores, que usted tenga alguna pregunta, alguna duda y que ellos se las puedan aclarar. También nos dice que si no tercamente hacen caso a enseñanzas de hombres que solo miran lo terrenal, ignoran los mandamientos y los principios bíblicos y persiguen sus deseos y en ocasiones a expensas de su familia. Así que yo no quiero ser insensata. Yo quiero tener mi lámpara con aceite y quiero tener mi vasija con aceite. Su salvación no depende de nadie. No depende de mí, no depende de los pastores, no depende de los líderes de esta casa. De ningún líder depende su salvación. Su salvación es solamente suya. Y nosotros podemos ser instrumentos y podemos llevarle una palabra que el Señor nos inquieta darle. Pero eso no determina que usted sea salvo. Su salvación depende de su intimidad con Dios. Depende de su intimidad con Dios. No depende de más nadie, no depende de que si le gusta como alguien trae la palabra, que si no. Alguien trae la palabra, procúrese el rastrillo, no pala. Usted coja lo que le ministra, escudriñalo en su casa, porque no solamente que lo coja y lo guarde y no lo estudie, es que lo coja, lo estudie en su casa, lo rumee constantemente, esté pidiéndole al Señor la revelación, porque los que son palas, coge la cosa, mira, a aquel le conviene esto, mira, a aquel esto, a aquel, mira, a aquel le cayó el anillo al dedo, ¿y tú? ¿Chequeaste si esto para ti? Así que estas jóvenes insensatas, Jesucristo dice a la iglesia que nosotros somos la luz del mundo, comparándonos con la lámpara de aceite. Esto lo vemos en Mateo 5, 14 y 16. Dice, de la misma forma compara su iglesia con jóvenes vírgenes, de las cuales 5 de ellas, que eran insensatas, traían sus lámparas, que simbolizan la palabra de Dios, pero no aceite, que simboliza el Espíritu Santo, para hacerlas alumbrar. Estas jóvenes insensatas representan a las iglesias mundanas. En ese caso podemos ver también la iglesia de la Odisea, ¿verdad que sí? Que bien conocen de la palabra y la usan, pero no permiten que sea el Espíritu Santo quienes les guíe en su conocimiento hacia la verdad, que es lo espiritual, sino tercamente hacen caso a enseñanzas de hombres que solo miran lo terrenal. Vemos también en Apocalipsis 13, 14 al 18, pero vamos a tocar este versículo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sabemos y entendemos que Dios nos dice a nosotros que eso es cuando nos falta a nosotros una identidad, que estamos como que, pero sí, pero no, pero me gusta, pero pues, quizás no. No. Cuando usted acepta al Señor, hay ocasiones donde nos da esa pereza de que, ay, no, hoy no quiero, no me voy a levantar. Pero nosotros tenemos que decidir, porque el cuerpo no nos manda a nosotros mandamos al cuerpo. ¿Sabes que sí? Especialmente cuando decimos que vamos a estar en ayuno. Y decimos, no, vamos a domar el estómago. Y el estómago es cuando más se luce, te dan los dolores de cabeza, te pica el hambre, de momento te pasan todas las cosas así que a ti te gustan. Pero tú estás en ayuno. Y de momento dices, no, pero si yo con un cantito eso no es nada. Es un chip. No. Pero nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro cuerpo. Y a veces es difícil, no es que sea fácil. Es difícil en muchas ocasiones, pero no, nosotros tenemos que aprender a decirle, ¿sabes qué? Tú eres templo del Espíritu Santo y en este momento tú te sometes a la presencia del Señor. Y si yo digo que tú vas a estar en ayuno, tú cesas y no te va a dar hambre de nada. Y si tú ves algo, te tranquiliza. Pues nosotros tenemos esa autoridad. Usted lo puede hacer, que para que muchas veces dicen, no, vamos a comer, da hambre, de dolor de cabeza. Y créanme que cuando uno decide hacer ayuno y ha tomado café, porque los que son tomadores de café, sabemos que cuando decimos hacer esos ayunos es cuando más no patea la cafeína. Así que procure siempre determinar de que usted es el que manda su cuerpo.
Dios manda su cuerpo. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Nos dice también en el 16, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la palabra es dura, pero dice que Dios, ante Dios representaba una falta de autenticidad a Jesús. No le sirve una iglesia que no cumple con su propósito. Así que nosotros no tenemos nada. ¿Tenemos trabajo? Dios lo permite. ¿Tiene casa? Dios lo permite. Porque en el momento dado que nosotros decidimos ser egocéntricos con las cosas que tenemos, Dios te dice, ajá. Y de momento dice, y te lo quita y te dice, ¿y ahora qué tú tienes? Y él dice, no, yo no dije nada. Porque somos así, o sea, en muchas ocasiones nos creemos que somos nosotros los que tenemos las cosas. Y cuando llegan esas pruebas que tú dices, Señor, y tienes que depender completamente de Dios, ahí es donde de verdad uno sabe si el gas pela. Porque es donde Dios te prueba tu fe. Es donde Dios prueba verdaderamente tu dependencia a Él. Sin tener que decirle, vociferarle a nadie tu situación. Porque Dios no necesita que tú publiques tu situación. Dios la sabe y la conoce. Si hay alguien que se entera, fine. Pero sabes que procura de que si la persona que se enteró de tu situación quiere bendecirte, que sea dirigido por Dios. Amén. Porque ni tú quieres ser una piedra de tropiezo para la persona, ni esa persona quiere ser una piedra de tropiezo para ti. Porque si Dios nos permite pasar unas necesidades, es para nuestro crecimiento. Si nos quiere bendecir, Señor, esto es tuyo. Esto es lo que tú quieres que esa persona haga. Esto es lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí? Y nos vemos tentados porque nuestra humanidad nos da el ay bendito, especialmente el puertorriqueño, bendito, está pasando esto. Señor, ¿tú quieres que yo bendiga a esa persona? ¿Tú quieres que yo la ayude? ¿No? Vamos a seguir orando. Seguimos en esa. Y es duro, pero es lo que el Señor decide que tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y ahí también el Señor me llevaba a Salmo 51, del 10 al 12, y esto se lo traigo acá porque eso me lo dio ahorita, donde dice, y es lo que nosotros tenemos que procurar cuando estamos en la presencia del Señor, y procurar la presencia del Señor. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nunca me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Así que David decía aquí en este salmo y le decía al Señor, no me eches de delante de ti, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque si tú quitas tu Espíritu Santo de mí, yo perezco. Amén. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea que ahí podemos ver que David tenía como que una pelea, una angustia, pero reconocía que sin la presencia de su Espíritu Santo, sin la presencia de Dios en su vida, él perecía, él era nadie. Amén. Así que ese salmo siempre me ha llamado la atención y esos versículos mucho, porque yo quiero ser igual forma, Señor, que el Señor cree en mí un corazón limpio, que constantemente nosotros estemos haciendo un bosquejo de nuestra vida, de nuestra alma, dónde nosotros estamos, qué yo estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué tengo que mejorar, qué tengo que añadir, qué tengo que quitar, qué tengo que limpiar de mi vida. Amén. Y las prudentes, vamos a ver ahora, representan a los que esperan a Jesús, preparándose para su venida en cualquier momento, estuvieron apercibidas. Su compromiso fue de organización y prevención. Conocen de la palabra y la usan. Permiten que sea el Espíritu Santo quien les guíe en su conocimiento hacia la verdad. Usan el sentido común, razonamiento, sabiduría y comprensión, pero por encima la sensibilidad espiritual. Amén. Así que para ir cerrando, en Mateo 25:13 nos dice y nos da la nota, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Velad, tenemos que estar constantemente y de continuo en adoración, rumiando la palabra, memorizando versículos en oración, en fin, en una comunión con Dios 24/7.
Amén. Constantemente. No diga que no se puede, se puede hacer. Como nos decían, como les dije en el capítulo anterior, dice en el capítulo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Procure constantemente estar buscándole. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Amén. Hasta aquí mi parte. Hermoso, ¿ah? Y para siempre su misericordia. La iglesia está atravesando y quiero ser breve porque sé que ya son las 9:00. La iglesia está atravesando por el punto más delicado y crucial y decisivo para el levantamiento de la iglesia. Significa, escuche esto bien que nos vamos con esto. El enemigo está haciendo todo lo posible por convencer a la gente para caer en las cosas de este mundo y no seamos levantados, vivo al cielo. Y nosotros tenemos que estar percibidos de esto para rechazar todo tipo de ofertas, todo tipo de oportunidad que el enemigo pueda tomar ventaja en nuestra vida. Porque créame, lo está haciendo con todo el esfuerzo posible. Inclusive está haciendo milagros, el diablo está haciendo milagros para confundir a los cristianos. Miren lo que estoy hablando. Y esto es bien triste porque la gente es muy emocional y cuando ve un milagro brinca a ver lo que hay, pero realmente quien lo está haciendo es el diablo. ¿Y cómo usted sabe eso? Bien sencillo. Usted tiene que discernir quién es el que está llevando la palabra, ver, averiguar el testimonio de esa persona. Sea evangelista, pastor, profesor, que sea, averigüe el testimonio de esa persona. Pregúntale al Espíritu Santo. Vea la relación íntima, si este hombre está casado o no está casado, si está divorciado, tiene múltiples parejas, o no está viviendo bajo el mismo techo. Lo que sea, usted tiene que averiguar el bochinche. Vamos, van a arroz y habichuela. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo engañada. Y son falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Y eso está pasando. Y usted ve iglesias que se ven prósperas porque están económicamente bien, pero Dios no está en el asunto. Y eso es lo triste, porque nosotros tenemos que prepararnos para ser elevados. Y si al cielo, arrebatado, el zarpazo en el original, si usted está en un sitio así y no están buscando al Señor como tiene que ser, sálgase de ahí. Porque va a perder su salvación, hermano. Y se lo estoy diciendo porque lo estoy viendo. Yo estoy viendo que iglesias que estaban correctas ni siquiera hablan del arrebatamiento. Entonces, ¿para qué están? Lo que están hablando es cosas materiales. Y eso es triste, porque Puerto Rico no era así 20 años atrás. Otros están, como dice la pastora, en psicología tras psicología tras psicología. Mire, hermano, la Biblia no necesita psicólogo. La palabra es tan contundente que libera, sana y transforma a la persona, pero hay que meterse con el Espíritu Santo. Y cuando necesita ayuda de un medicamento se le da, pero después se le quita. No lo va a hacer adicto a eso, porque Dios no trabaja así. Y yo soy médico. Mire, se lo estoy diciendo con una conciencia clara para que usted despierte. Hay que ver cómo está ese internet y la gente equivocada siguiendo profetas falsos, apóstoles falsos, pastores falsos, profetas falsos. Esto es increíble lo que está pasando. De 10:9 y de 10:10 a veces falso. Y yo lo que hago es que lo veo así, le digo, Señor, no es mío, no es mío, y no es mío, wow. Y yo digo, ¿pero y qué es esto? Y usted ve los like. Dice, ¿pero qué es esto? Usted se queda yo me quedo asombrado. Le digo, mira, ¿cuándo es esto? Y veo la lista, mira. ¿Qué quiere decir eso? Eso certifica que estas señales tienes que verlas para el cumplimiento de los tiempos, porque la iglesia va a ser levantada. Ahora, que seamos prudentes y sensatos es el llamado a aprenderlo para practicarlo, porque esto es algo que continuamente hay que practicarlo para poderlo recibir.
Llega el momento, y ella decía, ¿se puede continuamente 24 horas hablar con Dios? Sí. Mire, si usted observa bien la oración que yo hago, Señor, que estos cuerpos descansen, mientras nuestro espíritu y nuestra alma está en adoración contigo, que soñemos contigo, que recibamos mensajes de ti. Mire, Dios lo cumple. Claro, hay que estar limpio y hay que servirle en espíritu y en verdad, pero Dios lo cumple. Y si usted ha tenido sueños turbulentos, desgraciados, porque pasan, es que se le olvidó pedírselo a Dios, que lo guardara durante ese sueño. ¿Por qué? Porque Dios quiere conectarte contigo 24/7. Y si no nos recordamos de esas promesas y se las recordamos a Él, porque a Él le gusta que le hable por la palabra, Él lo cumple. Entonces, ¿para qué yo quiero darle pastillas para dormir? ¿Para qué quiero darle somnífero? Si yo tengo el mejor somnífero que es esta Biblia, Salmo. Y entonces la gente se me queda mirando y dice, pero usted no es médico. Yo soy médico, pero te estoy dando algo mejor. Lo que pasa es que necesitas identificarte con el Espíritu Santo. Pero es que yo estoy acostumbrado. Ese es el problema. Estás acostumbrado o acostumbrada. Ese es el problema. Estás adicto. Alaba. No, yo no soy médico de atender adictos. Yo puedo ayudarte a sacarte la adicción, pero a mantenerla no. Entonces, hay pero mire, ¿por qué esto es importante? Porque una persona que está en esta situación adictiva pierde la relación con Dios. Crea una dependencia de las pastillas y no de Dios. Y ahí se pierde. Eso lo estamos viendo por cantidades navegables. Entonces, otra cosa. La gente tiene que mantenerse en comunión con Dios como un hábito y costumbre. Si yo voy a hacer esto, que Dios me certifique que es lo que tú quieres que yo haga. Si yo voy a hacer lo otro, pero Dios le importa hasta el último cabello que se te cae de tu cabeza. A Dios le importa. Pero si nosotros no tenemos ese hábito de ser sensato, y de hecho la enseñanza es esa, pues no vamos a conseguir la comunión completa todo el tiempo. Dice, pero es que yo guiándome, sí te puedes comunicar porque Él te habla, que no interrumpe los quehaceres. Y te lo dice. Dice, no coja a la izquierda, vete a la derecha, pero es que es más lejos, pero por ahí sale más rápido. Yo llego al sitio, no hay estacionamiento. Mira, el pastor dice, Señor, consiguió un estacionamiento. Y sale una señora, ¡fup! Y entramos. Y está lleno el sitio. No tengo cita y necesito ver al dentista. Y ahora esto es por cita. Y llego, y pues vamos a atenderte, hay un huequito aquí. ¿Quién usted cree que hace eso? Eso es papá. Eso es Dios. Y así es todo en la vida. Por eso nosotros tenemos que tener una dependencia absoluta de Dios. Y aunque las cosas nos parezcan ser buenas y lógicas, que Él conteste. Nada por mi cuenta hago, mas no me ciño yo, sino me ciñe Él. Y eso es algo que tenemos que practicar día a día. ¿Que va a costar? Olvídate lo que va a costar. Él pagó el precio más caro muriendo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros para darnos vida. Y lo vamos a ver cara a cara y la iglesia va a ser levantada. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y vámonos con una oración entonces. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la sensatez de esta enseñanza. Te damos gracias por la sabiduría que tú tienes en tu palabra, la cual es enraizada en nosotros a través de la obediencia a tu palabra y del sometimiento a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres compasivo y misericordioso y ya no tenemos una fe titubeante. Ahora tenemos una fe madura, una fe firme, cimentado en los principios bíblicos que nos hacen vivir, Señor, en una plena certidumbre de fe sólida, que es la fe que prospera al hombre. Y las añadiduras vendrán como consecuencia de la fe sólida que hemos puesto en ti. No importa la adversidad que nos enfrentemos, tu palabra dice claramente que tú peleas nuestra batalla. Y nosotros caminaremos, pero tú vas al frente como se lo diste a Josué, como se lo diste a David y a muchos patriarcas de la Biblia. Y empezando, Señor, por esos principios bíblicos establecidos, nos cimentamos y incrementa la fe en ti, porque cada día estamos más claros que las señales del cumplimiento de los tiempos se van a cumplir. Porque se han cumplido hasta ahora y estamos en la etapa final. No estamos en sencillamente dolores de parto. Estamos en la tercera etapa de dolores de parto, que es la etapa final, donde hay una dilatación para que salga el producto concebido
que ya está maduro, que es la iglesia de Cristo que somos nosotros. Nosotros hemos estado, Señor, preparándonos en la sensatez de la conducta humana, de tu presencia, que nos enseñe la conducta humana para aprender de ti. De tal manera que cuando tire las últimas contracciones de ese parto, la iglesia dé a luz a 6,000 pies de altura, recibiendo al Padre Celestial. Nosotros lo creemos, Padre, porque tú eres nuestro esposo y estamos sellados contigo con la promesa del Espíritu Santo. Y tu sangre no se derramó en vano, Señor. Se derramó para el perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, somos limpiados de todo vestigio de oscuridad, porque lo que subirá será puro y limpio, con vestiduras blancas, tal como tú lo quieres y lo deseas, porque esa es la iglesia que tú vienes a buscar. Y nosotros estamos aquí, sin arrugas y sin manchas, limpiándonos día a día, para cuando suene esa trompeta, nuestros sentidos estén destapados, nuestros oídos puedan escucharlo, podamos ver con nuestros ojos que van a ser transformados a ojos espirituales en las nubes a ti. Lo cual anhelamos con nuestro corazón, lo creemos y con nuestra boca lo divulgamos para gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Hasta luego los que están por internet, escríbame que le estaremos contestando las preguntas. Que Dios les bendiga.